Continuamos con el bloque 2 del estudio de las principales leyes federales. En el anterior bloque estudiamos acerca de la Ley de Ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos de la Federación, en el cual contemplamos su definición, sus antecedentes, la estructura de la ley y sus principales modificaciones. En este segundo bloque analizaremos la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación. Empezamos con la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el contenido analizaremos su definición, sus antecedentes, la estructura de la ley para el año 2020 y sus principales modificaciones que ha tenido esta. Empezamos con el concepto. ¿Qué es la ley del ISR? Es una ley que, con todas las regulaciones que contiene, verifica el cumplimiento del impuesto sobre la renta, o mejor conocido como ISR. Se rige bajo la actual Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal 2020. Ahora, ¿qué es el impuesto sobre la renta? Es un impuesto que se aplica a los ingresos adquiridos, con excepción de las herencias y las donaciones, del cual se trata de un impuesto directo, pues grava directamente las fuentes de riquezas. El ISR se aplica tanto a personas físicas como a personas morales, y no solo quienes residen en México. En los antecedentes. Fue durante el periodo revolucionario cuando la política fiscal se operó una transformación radical con el impuesto del centenario en 1921. Posteriormente fue la ley del impuesto del 18 de marzo de 1925. Esta ley fue la que por primera vez se llamó Ley del Impuesto sobre la Renta. Rigió 16 años, durante los cuales sufrió varias modificaciones para adecuarse al crecimiento económico de México. Continuamos con la Ley del Impuesto sobre el Superprovecho del 27 de diciembre de 1939. Durante el periodo comprendido entre los años 1932 y 1948 aparecieron leyes complementarias a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con diversos fines, los cuales podríamos sintetizar en la necesidad que tenía el Estado de obtener recursos para satisfacer las necesidades apremiantes que tenían la nación, originadas principalmente por la guerra en esa época. Después fue la ley del 31 de diciembre de 1941, la reforma fundamental que implica el proyecto, que es la supervisión del impuesto sobre el superprovecho antes mencionado. La razón de esta medida radica en el propósito firme del gobierno federal de no limitar las utilidades legítimas de un momento en el que el país requiere un alto grado de impulso de la iniciativa y de la empresa privada. Posteriormente fue la ley del 31 de diciembre de 1953. Se puede decir que en esta ley se perfeccionan las normas que contuvieron las anteriores. Sin embargo, no significó transformación o evolución de la estructura del impuesto sobre la renta. Por primera vez se consideraron en la ley las deducciones que podrían hacer los contribuyentes para determinar su utilidad gravable, lo cual constituyó un importante avance al adecuarse a las obligaciones constitucional de que las contribuciones deben establecerse en la ley y no en su reglamento. Continuamos con la ley del 31 de diciembre de 1964. En esta ley se obtuvo un vigor de 16 años, se abandonó por primera vez el sistema cedular y se dividió en dos títulos solamente, uno para el impuesto del ingreso global de las empresas y otro para el impuesto al ingreso de las personas físicas. Por primera vez se hizo el intento de implementar el impuesto global, aun cuando no se logró del todo, porque dejaban de acumularse o adicionarse a los demás ingresos del contribuyente de la persona física. Los intereses obtuvieran provenientes de ciertos valores de rendimiento fijo, así como los ingresos que percibieran por concepto de dividendos y los que derivaban de sus actividades empresariales. Otro de los antecedentes fue la Ley del Impuesto de 1987.
pues en esta se amplió la base gravable de las sociedades mercantiles a través de incorporar en el procedimiento del cálculo de la utilidad gravable el efecto económico que la inflación origina en los créditos que conceden los contribuyentes y en las obligaciones que contraen. En la Ley del Impuesto de 1991 fue cuando definitivamente cobrarían plena vigencia las reglas para determinar la utilidad de la base nueva, porque se abandonarían totalmente las reglas relativas a la base tradicional. Esta ley no se reforma, pero sí cabe destacar que surgen, sin embargo, reglas y disposiciones de carácter general que se adicionan a la ley. Esto es lo que conocemos como la miscelánea fiscal. Posteriormente viene la Ley del Impuesto del 2002. En esta nueva ley reestructura la ley anterior e incorpora disposiciones de reglas misceláneas, jurisprudencias y reglamentarias e incluyen un título específico de las empresas multinacionales. Y por último viene la ley del ISR actualmente, que como cada año vienen algunas principales modificaciones que a continuación se las vamos a mencionar. Continuamos con la estructura de la Ley del Impuesto sobre la Renta del 2020. En esta consta de 4 títulos. El primero son las disposiciones generales. Esta abarca del artículo 1 al artículo 8. Posteriormente viene las del título 2, que son de las personas morales. En esta se refiere todo acerca de las personas morales, como ya antes lo había yo mencionado. Por primero son las disposiciones generales, del artículo 9 al artículo 15. El capítulo 1, que es de los ingresos, del artículo 16 al artículo 24. En el capítulo 2, que es de las deducciones, se divide en 3 secciones. En la primera sección es de las deducciones en general, del artículo 25 al artículo 30. En la sección 2 son de las inversiones, del artículo 31 al artículo 38. En la sección 3 es del costo de lo vendido, del artículo 39 al artículo 43. Posteriormente viene el capítulo 3, que es del ajuste por inflación, que abarca del artículo 44 al artículo 46. Por el capítulo 4, que lleva por nombre de las instituciones de crédito, de seguros y fianzas, de los almacenes generales de depósito, las arrendadoras financieras y las uniones de créditos. En esta abarca del artículo 47 al artículo 56. En el capítulo 5 habla de las pérdidas, del artículo 57 al artículo 58. En el capítulo 6 habla del régimen opcional para grupos de sociedades, del artículo 59 al artículo 71. El capítulo 7 habla de los coordinados, del artículo 72 al artículo 73. En el capítulo 8 habla acerca del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, como antes ya había mencionado, de los agapes, del artículo 74 al artículo 75. El capítulo 9 habla de las obligaciones de las personas morales y abarca del artículo 76 al artículo 78. En el título 3, que nos habla del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, del artículo 79 al artículo 89. Posteriormente, y por último, viene el título 4, que habla de las personas físicas. Primero van las disposiciones generales del artículo 90 al artículo 93. Después viene el capítulo 1, que nos habla de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, del artículo 94 al artículo 99. En el capítulo 2 nos habla acerca de los ingresos por actividades empresariales y o profesionales. Vienen dividido en 3 secciones. En la primera sección nos habla de las personas físicas con actividades empresariales y o profesionales, del artículo 100 al artículo 110. En la sección 2 nos habla acerca del régimen de incorporación fiscal, del artículo 111 al artículo 113. En la sección 3 nos habla acerca del ingreso por la enajenación de bienes o la prestación de un servicio a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, del artículo 113A al artículo 113C. Después viene el capítulo 3, que nos habla acerca de los ingresos por arrendamiento
y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, del artículo 114 al artículo 118. Y por último es el capítulo cuarto, que lleva por nombre de los ingresos por la enajenación de bienes. En esta se divide en dos, que es la sección 1 y la sección 2. En la sección 1 lleva por nombre del régimen general, del artículo 119 al artículo 128, y la sección 2 que nos habla acerca de la enajenación de bienes en bolsa de valores, y en su único artículo, el artículo 129. Continuamos con el título cuarto, que es el de las personas físicas. En su capítulo 5 nos habla acerca de los ingresos por la adquisición de bienes, del artículo 130 al artículo 132. Después viene el capítulo 6 de los ingresos por intereses, del artículo 133 al artículo 136. Posteriormente viene el capítulo 7 de los ingresos por la obtención de premios, del artículo 137 al artículo 139. Posteriormente viene el capítulo 8, que lleva por nombre de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales, en su artículo 140. Posteriormente viene el capítulo 9 de los demás ingresos que tengan las personas físicas, del artículo 141 al artículo 146. Continuamos con el capítulo 10, que lleva por nombre de los requisitos de las deducciones, del artículo 147 al artículo 149. Y por último de ese título es el capítulo 11, que es de la declaración anual, en sus artículos del 150 al artículo 152. Posteriormente pasamos con el título 5, que lleva por nombre de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuentes de riquezas ubicadas en el territorio nacional, en su artículo 153 al artículo 175. Posteriormente viene el título 6, que lleva por nombre de las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales, en su capítulo 1, que nos habla de las empresas extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales permanentes, del artículo 176 al artículo 178. En el capítulo 2 nos habla acerca de las empresas multinacionales, del artículo 179 al artículo 184. En el título séptimo nos habla acerca de los estímulos fiscales. En el capítulo 1 nos habla acerca de las cuentas personales de ahorro, en su artículo 185. En el capítulo 2 nos habla acerca de los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad y adultos mayores, en su artículo 186. En el capítulo 3 nos habla acerca de los fideicomisos dedicados a la adquisición de construcción de inmuebles, en su artículo 187 al 188. En su capítulo 4 nos habla acerca de los estímulos fiscales a la producción y distribución cinematográfica y teatral nacional, en su artículo 189 al artículo 190. En el capítulo 5 nos habla acerca de los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios, en su artículo 191. En el capítulo 6 nos habla acerca de la promoción de inversión en capital de riesgo en el país, en sus artículos 192 al artículo 193. En su capítulo 7 nos habla acerca de las sociedades cooperativas de producción, en sus artículos del 194 al 195. En el capítulo 8 nos habla acerca de la opción de acumulación de ingresos por personas morales, en su artículo 196 a su artículo 201. En el capítulo 9 nos habla acerca de los estímulos fiscales a la investigación y desarrollo de tecnología, en su único artículo, que es el 202. En el capítulo 10 nos habla acerca del estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento, en su artículo 203. Posteriormente viene el capítulo 11, que nos habla acerca de los equipos de almacenamiento para vehículos electrónicos, de alimentación para vehículos electrónicos, en su artículo 204 al 205, y por último vienen sus artículos transitorios. Como observamos, la estructura de la ley del impuesto sobre la renta es bastante amplia. Sin embargo, es importante conocer cada uno de esos artículos para no incurrir en infracciones o multas. Posteriormente,
Primeramente vamos con las principales modificaciones que ha tenido la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio fiscal 2020. Para la Ley del ISR 2020 se encuentran 6 principales modificaciones. La primera son los estímulos fiscales, la segunda son las plataformas digitales, la tercera es el régimen del sector primario, los agapes, la cuarta son la constancia de retenciones, la quinta es el RIF para servicios de plataformas tecnológicas y la sexta son los arrendamientos de inmuebles. Iniciamos con los estímulos fiscales. En el paquete económico 2020 se mantienen los estímulos de la Ley de Ingresos Federales del 2019 con las mismas reglas, pues los contribuyentes no podrán acreditar los estímulos en pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Esto se debe a que las personas físicas o morales podrán hacerlo hasta la declaración del 2020, que se presentará en el primer cuatrimestre del año antes mencionado. Para las plataformas digitales, se reforma el artículo 2, 3, 4 y 5 de la Ley del ISR para las plataformas digitales extranjeras como Uber, Didi, entre otras. Los que se pretende con esto es que paguen el ISR por retenciones y traslado de IVA a sus comprobantes que emiten para México. Esto al ser habitantes en territorio nacional los receptores del bien o servicio. Continuamos con el régimen del sector primario, que son los agapes. Con los cambios fiscales también se pretende modificar el régimen fiscal de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras. Por ello, se crea el artículo 74b de la ley del ISR para permitir tributar en este régimen el sector primario a aquellos que industrialicen y comercialicen productos agrícolas. Esto abre una oportunidad muy fuerte de negocio, porque los beneficios solo eran para el productor y ahora también son para el industrializador y el comercializador. La cuarta modificación son las constancias de retenciones. Se reforma el artículo 106 de la ley del ISR, esto para que las personas morales que realicen retenciones queden liberadas de expedir la constancia de retenciones. Con esta medida, el SAT no deberá exigir, como lo hizo en el año 2019, para autorizar las devoluciones. Bastará con que se tenga el comprobante fiscal digital por Internet, el CFDI, con las retenciones consignadas. Posteriormente es el RIF para servicios de plataformas tecnológicas. Bueno, en esta se creó una nueva fracción que sería la sexta en el artículo 111 de la ley del ISR. Esto para incorporar al régimen de incorporación fiscal a las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes por Internet a través de las plataformas tecnológicas, pero en especial señaló que se impulsó un límite, solo se podrá hacer RIF cuando única y exclusivamente se tengan ingresos a través de las plataformas digitales. Es decir, si se tienen actividades conexas no se podrán hacer RIF teniendo ingresos de plataformas digitales. La última modificación son los arrendamientos de inmuebles. Se reformó el artículo 118 de la ley del ISR con un nuevo párrafo. Con esta modificación, cuando un arrendador gane un litigio por adeudo de rentas, lo que se pretende es obligar a la autoridad judicial a informar al SAT, con el fin de que la autoridad fiscal tenga el conocimiento mediante el tribunal que se cobrarán rentas vencidas y se le pueden exigir al arrendador los comprobantes fiscales. La autoridad fiscal deberá informar al SAT en un plazo de 5 días hábiles de dicho cobro por parte del arrendador. En este segundo bloque analizaremos la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación. Con esto concluimos el estudio de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Continuamos con el Código Fiscal de la Federación. Veremos de igual manera su concepto, sus antecedentes, su estructura y sus principales modificaciones que ha tenido. Empezamos con el concepto. ¿Qué es el Código Fiscal de la Federación?
De acuerdo al marco jurídico, este es el ordenamiento jurídico que define los conceptos fiscales fundamentales, fija los procedimientos para obtener los ingresos fiscales, la forma de ejecución de las resoluciones finales, los recursos administrativos, así como el sistema para poder resolver las controversias ante el Tribunal Fiscal de la Federación, además de otros aspectos. En los antecedentes. En los antecedentes encontramos que el primer Código Fiscal de la Federación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 1938. El segundo Código Fiscal de la Federación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 1966. El tercer Código Fiscal de la Federación entró en vigor el día 1 de enero de 1983, previo a su publicación con fecha de 31 de diciembre de 1981 en el Diario Oficial de la Federación. El Código Fiscal de la Federación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, siendo presidente de la República José López Portillo. Sin embargo, entró en vigor estando al mismo cargo Miguel de la Madrid. Este último fue el encargado de emitir el reglamento de dicho código. Después fue con fecha del 2 de abril del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo reglamento del Código por el expresidente Enrique Peña Nieto. Ahora hablaremos acerca de la estructura del Código Fiscal de la Federación. Está integrado por 6 títulos. El primer título nos habla acerca de las disposiciones generales, en el capítulo 1, que abarca del artículo 1 al artículo 17b, en el capítulo 2, que lleva por nombre de los medios electrónicos, del artículo 17c al artículo 17l. El título segundo habla acerca de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, en su capítulo único del artículo 18 al artículo 32i. En el título tercero nos habla acerca de las facultades de las autoridades fiscales. En el capítulo 1, que abarca del artículo 33 al artículo 69b ter. En el capítulo 2, que habla acerca de los acuerdos conclusivos, del artículo 69c al artículo 69h. En el título cuarto nos habla acerca de las infracciones y delitos fiscales. En el capítulo 1 nos habla acerca de las infracciones, del artículo 70 al artículo 91d. En el título 2 nos habla acerca de los delitos fiscales, del artículo 92 al artículo 115 bis. En el título quinto nos habla acerca de los procedimientos administrativos. En el capítulo 1 nos habla acerca del recurso administrativo. Esta se divide en 4 secciones. En la sección primera es acerca del recurso de la revocación, del artículo 116 al artículo 128. En la sección 2 nos habla acerca de la impugnación de las notificaciones, en su artículo 129. En la sección 3 acerca del trámite de la resolución del recurso, en su artículo 130 al artículo 133a. La sección cuarta nos habla acerca del trámite y resolución del recurso de revocación exclusivo del fondo, del artículo 133b al artículo 133g. En el capítulo segundo nos habla acerca de las notificaciones y la garantía del interés fiscal, del artículo 134 al artículo 144. En el capítulo 3 nos habla acerca del procedimiento administrativo de ejecución, del artículo 134 al artículo 144. En esta se divide 5 secciones. En la primera es de las disposiciones generales, del artículo 145 al artículo 150. La segunda nos habla acerca del embargo, del artículo 151 al artículo 163. En la sección tercera nos habla acerca de la intervención, que abarca del artículo 164 al artículo 172. La sección cuarta nos habla acerca del remanente, del artículo 173 al artículo 196b. Y por último viene el título sexto, que nos habla acerca de la revelación de esquemas de reportables, y en su capítulo único, que abarca del artículo 197 al artículo 102. Y por último, los artículos transitorios.
Ahora hablaremos acerca de sus principales modificaciones que ha tenido esta ley para el ejercicio 2020. Empezamos con la modificación del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Para los efectos del artículo 69b del segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación respecto a la notificación del buzón tributario, cuando las autoridades fiscales presuman la inexistencia o la simulación de operaciones amparadas en comprobantes fiscales emitidos por los contribuyentes, el cual se informará a cada contribuyente que se encuentre en dicha situación. Asimismo, la autoridad fiscal emitirá los oficios globales que contengan la relación de los contribuyentes que presuntamente se ubicaron con los supuestos previstos en el artículo 69b, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, a fin de que sean notificados a través del portal del SAT y del Diario Oficial de la Federación. En el capítulo 2 de los medios electrónicos, el artículo 17d, quinto párrafo, reforma. El SAT validará la información relacionada con la identidad, el domicilio y, en su caso, sobre la situación fiscal de los contribuyentes. De no hacerlo, la autoridad podrá negar el otorgamiento de la firma electrónica avanzada. En el artículo 17H, en la fracción 10, reforma, los certificados que emite el SAT quedarán sin efectos cuando se agote el procedimiento que dispone el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación y no se hayan subsanado las irregularidades destacadas o desvirtuando las causas que motivaron la restricción temporal del certificado. Con esto concluimos el estudio de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Continuamos con el Código Fiscal de la Federación. Con esto concluimos el estudio de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación. Continuamos con un tercer bloque en el cual estudiaremos la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Gracias por su atención.